Sin más dilaciones, vamos a empezar con la primera de las ponencias, que va a ser impartida por Juan Requejo Liberal. Él es consultor de planificación, economista y geógrafo, fundador y director de las empresas consultoras AT Clave y Arenal GC. Ha dirigido más de 50 planes en diversas materias como desarrollo territorial y local, energía, ordenación del territorio, urbanismo, industria, turismo y medio ambiente. En materia de energía, ha participado en numerosas estrategias regionales y locales de planificación territorial de energías renovables y en la planificación de la red eléctrica de transporte del Estado. En materia de ordenación del territorio, ha dirigido numerosos planes introduciendo en los más recientes la ordenación del despliegue de las renovables, su compatibilidad con valores territoriales y la aceptación social. Además, el profesor asociado es profesor asociado en la Universidad Loyola de Sevilla e interviene como profesor invitado en varios máster de las universidades de Santiago de Compostela, Sevilla y la Autónoma de Madrid. Su ponencia se titula Claves del equilibrio territorial, metabolismo territorial y otras funciones básicas del territorio como sistema vivo. Muchas gracias, Juan. Bueno, muchas gracias, Jordi. Y gracias, sin duda, a, a todo el equipo de GESPLAN, capitaneado por Matilde Rubio, y el resto, que casi diría cada nombre de las personas con las que he tenido en relación en estos días, porque el que hayáis abordado esta iniciativa ambiciosa de intentar hacer una reflexión completa y profunda sobre un asunto que de entrada resulta difícil y farragoso, es realmente interesante y meritorio, y os agradezco muchísimo que me hayáis incorporado en esta navegación. Veremos a ver hasta dónde llegáis. Espero que muy lejos. Bueno, yo la cuestión que voy a plantear, como por más que Matilde y la organización haya sido tan generosa de inventar un poco el tiempo, tengo alguna experiencia donde me he enredado yo mismo con mis cosas y me han dicho: Juan, se ha acabado el tiempo. Y digo: pero si no, a las conclusiones no he llegado. Entonces uno aprende y dice: bueno, conclusiones, ahora ya tranquilo. Entonces, las conclusiones principales de lo que quiero contar es que, por una parte, hay un tema fundamental que forma parte de todas mis reflexiones y las aplicaciones y conocimientos, que es que, de todos los factores que uno puede interpretar en cómo explica la historia de las civilizaciones agrícolas, incluso el Paleolítico y posteriores, y funcionamiento del territorio de la ciudad, la energía para mí está detrás de todo. Detrás de todo está la energía del Imperio Romano, de los mayas, de los aztecas, del gran surgimiento, del creciente fértil, etcétera, está la energía. Y durante un tiempo pues ha habido una no visibilidad del fundamento energético de nuestra existencia porque era fósil y no lo vemos, pero el mundo está lleno de gasolineras, además de las refinerías, que son más conspicuas y visibles. Pero nuestro mundo es un mundo de gasolineras ante cuya instalación no hay manifestaciones. Nadie se manifiesta frente a las gasolineras. Veo muchas manifestaciones frente a las renovables y no a las gasolineras. Estoy sorprendido. Luego hablamos de eso. Pero lo cierto es que la energía regresa al territorio y, por tanto, hay un cambio en terminología de Backlash-Smil de energía densa a la energía local de baja densidad. Eso es un tema, vamos a decir, abstracto, pero cambia la ordenación del territorio, cambia el urbanismo totalmente. De tener un fundamento de organización de energía densa procedente del fósil, especialmente el petróleo, pero no solo, porque el gas tiene un papel muy importante, a la forma de energía basada en la captación en multiplicidad de instalaciones de carácter fotovoltaico, eólico, las generaciones por biomasa, y entonces aparece en el territorio. O tenemos energía densa que no vemos y acaba con nosotros, o la vemos. Ese es el asunto. En segundo lugar, la planificación territorial es fundamental en la nueva ordenación de usos rurales, porque históricamente, en todas las civilizaciones agrícolas, ha habido un papel del mundo rural. Hoy lo decimos de carácter metabólico. No se utilizaban estas palabras esdrújulas antes, porque la esdrújula es fundamentalmente urbana. Y sobre todo es majestática y es muy enfática, ¿no?
Pero lo cierto es que el mundo rural, de una manera no necesariamente expresiva, se ha ocupado siempre de resolver el fundamento de la vida de la comunidad, sea rural o urbana. Eso supone la captación de agua y su disponibilidad, suponía históricamente la captación de energía y su disponibilidad en biomasa y alimentación, además del tratamiento de los residuos. En el mundo tecnofósil ha quedado solamente la alimentación. Además, una alimentación que no es para alimentar a la comunidad en donde se cultiva, sino al sistema global mundial. El sistema alimentario está globalizado, tanto como el de la energía. Hay un desacoplamiento tan intenso en la producción de alimento como en el de la energía fósil. Por tanto, aquí hay un elemento que redefinir, que es que si nos vamos a un escenario sin tecnología, vamos, con tecnología sí, pero distinta, y sin fósil, tenemos que revisar los fundamentos de ese metabolismo y las funciones que eso supone. Uno de los elementos más notables del mundo contemporáneo es su intensa generación de flujos de todo tipo y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con lo relacional. Y hay tres grandes redes de flujos: las mercancías, las personas y la información. En el siglo XX fue el siglo donde se intensificaron las redes de mercancías y personas gracias a la tecnología de transporte y a la disponibilidad de la energía densa del petróleo. El siglo XXI es probablemente el siglo en el que va a tomar el predominio la información, las redes de información sobre las redes de mercancías y de personas. Eso implica un cambio en la ciudad, implica un cambio en la ciudad muy importante, porque las ciudades, lo contó ayer muy bien José Fariña, como siempre, las ciudades fueron organizadas, todo lo que conocemos, para darle prioridad absoluta al desplazamiento de motores de combustión ineficientes que transportan 2.500 kilos para llevar a una persona pequeñita como yo, que pisa poco y que puede ir muy bien en bicicleta, pero puedes tener un enorme vehículo que consume un montón de energía para llevarte a donde sea. Y toda la ciudad está organizada así. Vamos a una sociedad de flujos de información y por tanto habrá un cambio muy importante y hay que revisar tanto el territorio como la ciudad. Y otro tema que va a cambiar es la proximidad. No quiere decir que volvamos al siglo XVIII, donde la isla de Tenerife solo podía prácticamente comer lo que cultivaba. No, pero es que ahora es lo contrario. Es que hemos pasado del todo a la nada. Y ahora no hay que volver otra vez al siglo XVIII. Pero desde luego hay que redosificar la participación de energía y alimentos. Y por tanto, los territorios, las ciudades, tienen que empezar a aplicar criterios de proximidad en el agua, en la energía, en la alimentación y en la resolución de los problemas de los residuos que genera, que África se va a cansar. África se va a cansar de que se le envíe constantemente todos los residuos que no somos capaces de procesar. Luego nos tenemos que hacer cargo íntegramente del ciclo metabólico y eso implica proximidad. Y por último, bueno, un tema que venimos planteando y defendiendo desde hace tiempo, que es que la ciudad y los territorios son sistemas vivos. El sistema tecnofósil se fundamenta, perdón, que todavía es predominante absolutamente, se fundamenta en una cosmovisión que es el mundo mecánico, el artefacto. Los éxitos que tuvo todo el desarrollo de la mecánica y de la producción maquinista y lo que eso supuso de mejoras generales para la población y demás, fue generando toda una imaginario totalmente a favor de aquello que fuera mecánico. De hecho, yo como planificador todavía tengo que soportar que mucha gente entienda que si hay algo malo, que está mal, viene un planificador y lo arregla. Digo, pobrecitos, pobrecitos, porque piensan que cuando hay un problema, que algo que no funciona, lo que hace falta es planificación. ¿Cuántas veces lo he escuchado yo en cuanto a las reuniones? Digo, bueno, es que hay cosas que no se arreglan planificando. ¿Por qué? Porque si fuera un artefacto, un dispositivo, y fuéramos técnicos, operadores adecuadamente preparados para resolver los problemas de la ciudad, efectivamente utilizaríamos términos como pieza, como eje, como bisagra, como... Anda, pues son los que se utilizan diariamente en la planificación urbanística.
Hay cantidad de textos llenos de términos que vienen de la mecánica, que es una disciplina de la ingeniería que trabaja con artefactos y que se habla de fuerzas, piezas, ejes, bisagras, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué está expresando? Está expresando que detrás de esto hay en la planificación urbana, más que en la territorial, pero también en la territorial, hay una idea que es que hay un equipo adecuadamente preparado con relación con una institución que detecta, diagnostica, ve qué problemas tiene ese artefacto, saca los destornilladores, corrige aquí y allá, plantea tal, pum, mejora, equilibra, a ver, oigo un ruido todavía, quita, pon, y aquello va a funcionar. Dentro de 20 años va a tener usted esta ciudad. Sistemáticamente fallamos en esto. Somos unos pésimos planificadores. No conseguimos que la realidad al cabo de los 20 años se sujete a aquello que fue planificado y decidido. Claro, durante un tiempo esto me causó gran depresión. Y dije, qué malo soy como profesional. Hasta que, claro, dije, pero vamos a ver, Juan, que es que esto no es la ciudad no es un artefacto, es un sistema vivo. Y si es un sistema vivo, tú no puedes pretender hacer esa planificación como no puedo pretender que mi perra se comporte según las decisiones que ella y yo de común acuerdo tomamos. Ella se levantará de la esquina del salón donde está y pasará a la otra esquina del salón por razones que no puedo determinar en un momento imprevisible. Lo que sí que sé es que no va a volar, pero no sé en qué momento va a cambiar de lugar del salón. Por tanto, hay una aceptación del sistema vivo en el territorio, en la ciudad, que me debería llevar a otro tipo de planes, porque hacemos planes para disciplinar y normativizar a sistemas, vamos a decir, sumisos, que mediante unas normas van a conseguir que la realidad actual camine, oscile, evolucione hacia la que yo quiero. Eso es una fantasía, eso no es así, son sistemas vivos. Tenemos que definir un nuevo tipo de planes. Estas son reflexiones que pueden parecer fuera de lugar. Bueno, pero tenemos la ley que tenemos lo que tenemos. Ya, ya, pero hemos venido aquí, ¿no, Matilde? A ser libres. Vamos a pensar qué es lo que debemos hacer, qué podemos hacer para pensar de otra manera. Bueno, estas son las conclusiones y parto de una realidad que todos conocéis, pero que hay que recordar. Hace no muchos años, 150, el planeta tenía 1.000 millones de habitantes. En poquísimo tiempo somos 8.000 millones. ¿Quién ha conseguido semejante exitazo? El sistema tecnofósil. Primero fue la revolución urbano-industrial y poco después, cuando empezó a incorporarse masivamente el carbón para resolver determinadas cuestiones y en vista de que teníamos artefactos mecánicos que se movían por energía densa, pudimos declarar la abolición de la esclavitud en todo el planeta. Suena cínico, pero qué curioso que coincida el momento de la explosión del fósil con la abolición de la esclavitud. El caso es que a partir de ahí la humanidad experimenta un crecimiento extraordinario. Yo no sé si hasta decir exponencial le viene bien, porque, bueno, es impresionante. Ahora, estamos ahí donde estamos. Los demógrafos creen que por mucho que queramos va a haber una inercia demográfica durante años, no se va a poder, no se va a detener radicalmente. Y ahora nos tenemos que plantear cómo resolvemos el problema de 8.000 millones de personas sin fósil. Ay, amigo, es un problemón mundial. Es que a veces cuando hablamos del cambio climático parece como, hombre, hemos creado un problema, alguien se ha cargado la máquina de climatizar, vamos a tener que sudar un poco, vamos a pasar frío, pero bueno, no, el problema es mucho más grave, es de supervivencia vital. No hay la menor referencia ni experiencia de cómo 8.000 millones de personas vamos a sobrevivir en un mundo sin combustible fósil, con alguna tecnología, que sí que va a haber mucha tecnología y mucho conocimiento, pero de momento ni se atisba cómo vamos a resolver este problema, que es un problema tremendo. Teniendo en cuenta, esto, perdonad, se ve un poco mal, pero no he podido encontrar la original. Aquí lo que se ve es que toda esa parte marrón es la biomasa en la evolución entre 1800 y el mundo actual. Y se ve cómo ha cambiado la energía, ¿no? En 1800 era biomasa, luego entra el carbón, entra el petróleo, que es esa, así como rosita, el gas natural, la nuclear y las renovables ahí un poquitico.
ahí en esa esquinica, ¿no? ¿Qué es lo que hay ahora? O sea, ahora mismo, esto es el mundo actual y el mundo, tampoco creáis que España es muy distinto, porque por mucho que se hable de renovables, eso afecta al sistema eléctrico, que es la cuarta parte del sistema energético. El eléctrico no es el sistema energético. La mayor parte del sistema energético son motores de combustión y industrias que están diaria y constantemente consumiendo fósil como si fuera la vida en ello. Hoy, las renovables solo afectan a una parte del sistema eléctrico. Esto es el mundo. Y esta es otra visión. Se ve cómo efectivamente la biomasa es más o menos la misma, con un pequeño crecimiento que hace 200 años, y lo que se han ido es sumando nuevas fuentes de energía primaria, carbón, petróleo, gas natural, hasta los 160.000 teravatios hora, que es el consumo mundial de energía actual, que es una auténtica brutalidad. Claro, imaginémonos el ejercicio de quitarle a este gráfico el carbón, el petróleo y el gas. Se acabó el fósil. Que se dice, yo no escucho noticiario que no se hable de esto. Vamos a descarbonizar. Uy, qué valientes. Van a descarbonizar. Es decir, es al mundo quitarle carbón, petróleo, gas natural. Ahora, a ver qué le pasa a esta gráfica y qué le pasa a los 8.000 millones de personas. ¿Qué ha pasado con todo este sistema? Ha provocado un cambio radical en el sistema mundial. Por una parte, ha intensificado procesos y consumo y en las últimas fases ha introducido una intensa mecanización, robotización, que es la expresión hasta ahora más sofisticada del sistema tecnofósil. Sustituimos trabajo de personas por máquinas sofisticadas que incrementan el consumo de energía, sea eléctrica o de combustible fósil. En segundo lugar, este sistema absolutamente inundado de energía acelera los procesos. Esto sabemos que es así no solamente en las máquinas, sino en los ecosistemas. La ecología nos explica que un sistema ecológico que se inunda de energía, primero entra en un proceso desequilibrante y se acelera. Y lo mismo le ha pasado al sistema mundial, se ha acelerado. Y en tercer lugar, se ha expandido desde Inglaterra, donde empieza la revolución urbano-industrial, se expande hacia Europa, Estados Unidos y otros países, y ha continuado su expansión. Ahora mismo la fase más espectacular es la de China, donde el sistema, en un mundo de comité de decisiones de comité central, absolutamente envidiable, porque allí no discuten nada, es genial. O sea, los planes, yo quiero ser planificador en China. O sea, allí llegas a un punto y la participación ciudadana dura 2 horas. Y ya está, y ala, esto es lo que hay. Y todo el mundo se lleva para su casa la hojita de lo que tiene que hacer y están arrasando. Es un sistema que tal, pero están arrasando. Y eso es un tema que tiene que ver con un modelo de sociedad. Capitalismo con comité central. Un hallazgo. Yo se lo he dicho a Moncloa que tomen nota y no quieren. Pero bueno, la verdad es que nos iría mucho mejor en algunas cosas. Por tanto, tenemos un problema que es que ahora está el mundo globalizado. La mayor parte de las cosas que hay en esta sala han pasado por un contenedor que venía de China, incluso probablemente lo que llevo puesto. Aquí producimos casi nada, y la gran fábrica del mundo está en China, y en Indonesia, y tal, no sé qué. Por tanto, es un problema. Como he dicho antes, el sistema alimentario está exactamente igual, exactamente igual. De hecho, en un trabajo que hicimos en Vitoria-Gasteiz, contabilizamos todos los flujos de alimentación que no fueran de larga duración de todos los comercios, supermercados de Vitoria-Gasteiz, a ver cuántos eran producidos a menos de 30 kilómetros, porcentaje de autoabastecimiento de una ciudad que está en una zona agrícola que era de las mejores de Europa en las márgenes, en la ribera del río Zadorra. 1,5 de porcentaje de autoabastecimiento. Es decir, que si se paraliza la cadena logística de flujos tensos que permite alimentar a los 250.000 personas que viven en Vitoria y las 50.000 que viven alrededor que van a comprar a Vitoria, se comen unos a otros, porque no hay comida. El sistema alimentario está globalizado. No es un caso especial el de Vitoria. No quiero ni imaginar en un abastecimiento de isla. Hagamos una pequeña referencia a estas reflexiones a Canarias. En Canarias, según los datos que he podido consultar, en 1850 había unas 250.000 personas. Sistema tecnofósil, 2.242.000 en la actualidad. Más la población flotante, que la de Canarias no la sé, pero la de Tenerife he visto que está estimada en unos 200.000.
que quiere decir que en el momento máximo de visitantes están los 950.000 tinerfeños y 200.000 personas que están pasando aquí unos días. Esa es la dimensión. El consumo de energía por habitante no es fácil de estimar, pero probablemente esté multiplicado por 3 o 4. 4 por la multiplicación de esto, que son 9 por 9, 9 por 4, 36. Eso quiere decir que en 200 años hemos multiplicado las necesidades energéticas de la isla para vivir en 36, 40 veces. Ese es el tema. Eso lo consigue el combustible fósil, la biomasa, olvídense. Y aquí lo que ha habido históricamente ha sido biomasa para satisfacer las necesidades de las personas que vivían aquí en ese mundo bucólico, maravilloso, etnográficamente envidiable, lleno de virtudes, pero con muy poca longevidad, con muchas penalidades, con muy poca capacidad de que los niños de menos de 5 años sobrevivieran, que muchas madres morían en el parto, etcétera. Y ahora nos quedamos sin tecnofósil. Entonces, a ver cómo hacemos. Bueno, desde mi punto de vista, esta comprensión global puede hacer referencia a muchas crisis. Sabéis que está el tema de los 9 límites biosféricos, que es un trabajo muy interesante que aplicamos en Álava Central también para ver cuántos límites biosféricos estaban desbordados. Aquí estamos seguramente en la misma historia y de todas las crisis yo destaco 4. La climática y la energética muy relacionadas pero distintas. La de biodiversidad, que también ayer fue muy bien comentado la importancia que tiene, porque la crisis de biodiversidad. Hombre, no es que perdamos un patrimonio, no, no, es que perdemos nuestra hábitat de vida. O sea, nosotros somos mamíferos, ni más ni menos. Y vivimos y existimos porque, en mi caso, los he pesado, unos cerca de 2 kilos de microbiota en mi sistema gastrointestinal, en mi piel, en mis mucosas, viven conmigo constantemente, sin los cuales yo no soy viable. Por tanto, la biodiversidad no es que sea más o menos respetuoso con el medio ambiente como se utiliza habitualmente, es mi base de vida. Si viviéramos en la Luna, podríamos a lo mejor permitirnos vivir sin una estructura ecosistémica y de biodiversidad compleja. En la Tierra, no. Luego, el problema no es un problema de patrimonio o de demostrar que somos unos insensibles hacia la naturaleza. Para empezar, hay una cuestión que con la que trabajo y planteo cuando la gente dice el hombre de naturaleza, la sociedad de naturaleza, no lo entiendo. Yo soy naturaleza. Yo soy naturaleza. Por tanto, si ustedes quieren ver la naturaleza, llámenme, yo voy a su casa, me miran un rato, porque yo soy naturaleza de verdad, ¿eh? Luego, cuando alguien dice, sábado, Juan, nos vamos a ver la naturaleza, ni te muevas, ni te muevas conmigo. ¿Por qué? Porque el que diga que yo no soy parte de la naturaleza, igual me enfado con él. ¿Pero qué se cree que soy? Entonces, claro, esto es un problema. ¿Por qué? Porque la ciudad hay que entenderla como parte de la naturaleza. Hay expresiones que no me quiero poner demasiado puntilloso, pero cuando dicen renaturalizar, ¿en qué momento el hormigón dejó de ser parte de la naturaleza? ¿En qué momento el asfalto no son productos que forman parte de la naturaleza que han sido trabajados, alterados por el hombre? Bueno, pues igual que los campos de cultivo, por más que en primavera tengan clorofila, están absolutamente alterados al servicio de un interés humano que es la producción de una gramínea concreta. El resto todo fuera. Los bosques de reforestación son tan antrópicos como el hormigón. ¿Por qué la gente dice voy a ver la naturaleza y se va a ver un bosque de reforestación? En el entorno de Bilbao, que son todo especies de crecimiento rápido para alimentar a las papeleras. Y dicen, venga, vámonos todos, venga al campo a ver la naturaleza. ¿Naturaleza? En fin, esto es un problema porque afecta a la crisis de biodiversidad. Y, como he dicho, el sistema alimentario global. Por eso planteo que necesitamos un nuevo referente, ¿no? Una nueva cosmología que nos aleje de esa visión mágica del artefacto dominable, reparable y sometible. Para eso me he servido de los trabajos de Maturana y Varela, dos científicos chilenos, y de Lehmann y de algunos otros, y de Fritjof Capra, y más o menos yo entiendo que ellos hablan de que un ser vivo tiene esta organización. 3 sistemas básicos, el metabólico, el funcional, el nervioso, el inmunológico, con estas relaciones con el exterior, estas funciones vitales.
simplemente una mención al inmunológico, porque ahí hay una bióloga fundamental en el conocimiento actual de la humanidad, que es Lynn Margulis. Y Lynn Margulis decía que el sistema inmunológico no es como pensamos, un ejército de defensa de las murallas para que en el momento que descubra la entrada de un intruso y tal, y lo acaban con él. Porque tu ADN es el único que debe estar en tu presencia, en tu organismo, y cualquier otra presencia debe de ser instantáneamente detectada y eliminada. Lynn Margulis dice que la mayor cantidad de relaciones que establecemos con nuestro contexto, especialmente con la microbiota, son de carácter mutualista y simbiótico. Y que por tanto solo una pequeña parte es patológica. Y sin embargo hemos construido todo un mundo de profilaxis donde entendemos que cualquier relación con el mundo exterior y especialmente con el microbiológico es una amenaza que hay que combatir con todas nuestras fuerzas. Esto es el punto de vista de la biología celular, pero cuando hago la traslación a territorio-ciudad, es para mí muy valioso para entender el sistema identitario. Trabajamos muchas veces en patrimonio, y yo trabajo con UNESCO y con ICOMOS, considerando que la identificación del patrimonio es una acción de liofilización, de fosilización. Esto está así y así se debe quedar y que no lo mueva nadie. Y claro, ¿eso que supone? Normalmente acaba convirtiendo ese patrimonio que tiene un elemento vivo, con un cierto ritmo de evolución, en algo cadavérico, muerto, que hay que mantener con mucho esfuerzo porque no se sabe qué función tiene. Claro, a mí los planteamientos de Lynn Margulis fueron enormemente sugestivos. Digo, vamos a ver, que es que yo tengo que establecer con la ciudad una relación en permanente cambio con todas sus relaciones internas y externas. Y ahí entra el patrimonio también. No puedo pretender que Estados Unidos, con su fuerza de relato y de cambio, acabe con todas nuestras identidades y nos lleve de McDonald's y de no sé qué y de no sé cuántos y de tal. Vale, eso, por supuesto, en una relación unitaria de defensa tengo que plantearlo, pero lo que no puedo plantear como solución es la inmovilización y la fosilización de elementos, porque no es verdad, no va a funcionar. En el resto, planteamos el fundamento del sistema metabólico del que ahora hablaré, lo mismo que la base del funcional, y como funcionales territoriales urbanas, identifico que está la básica de residencia y bienestar de los habitantes, medios de vida y salud ecológica. Esto es desde el punto de vista humano, esto no es ecología, esto es desde el punto de vista humano. Y desde el punto de vista humano, de la misma manera que tenemos que garantizar salud y bienestar, tenemos que garantizar la salud ecológica del territorio, porque nos va en ello. Es decir, nosotros no somos casa, pero tengo que defender que mi casa esté en buen estado. Y por tanto, eso considero que es una función básica. De alguna manera, insistiendo sobre lo mismo, no podemos seguir considerando el territorio como una estructura formada por piezas que se relacionan a modo de un gran artefacto mecánico modelizable, sino que tenemos que ir a una búsqueda distinta, con instrumentos distintos, de integración del territorio y la ciudad en los procesos que nos van a permitir vivir. Es decir, en el siglo XIV, en el siglo XVII, cuando una comunidad tomaba decisiones sobre el campo, sobre la ciudad, no tenía planes territoriales ni urbanísticos, pero había un conocimiento compartido a través del cual sabían que había cosas que no podían hacer. Por ejemplo, en la Sierra de Aracena, en Huelva, se sabía que si querían vivir allí, nadie debería de apropiarse del agua. Nadie debía de apropiarse de los caminos. Nadie debería, ni lo hizo, apropiarse del espacio de pasto para que los herbívoros pudieran pastar y ofrecerle gratuitamente a sus amigos y compañeros propietarios el cagurrio, el residuo de estiércol, que era imprescindible para renovar la fertilidad de las huertas. Y por tanto, como tú no podías alimentar ese herbívoro, había comunales. Estos son elementos que se desarrollan a partir de una experiencia compartida. Y hoy, sin embargo, no tenemos los instrumentos adecuados para plantearnos cómo nos las tenemos que organizar, qué elementos son comunes, son bienes comunes, qué elementos son de imprescindible valor para organizar una ciudad de funcionamiento orgánico. Hablemos del sistema metabólico. ¿Qué es el metabolismo? Pues el proceso básico de la vida,
a través del cual el organismo vivo más pequeño, esto sería una mezcla entre eucaria y arquea, que se dota de agua, de materiales, desarrolla sus funciones, que es vivir y reproducirse, se apropia de energía y genera residuos. Si le falla cualquiera de estas, muere, como yo. Si a mí si me falla el aprovisionamiento de energía, desfallezco, muero. Pero es que si soy incapaz de eliminar mis residuos, también muero. Luego necesito que todo esto funcione con determinados márgenes, ¿no? Y ese es el mismo esquema de funcionamiento de un edificio, de una ciudad, de una región o del planeta. El planeta tiene un problema de eliminación de residuos gaseosos y se ha generado un problema muy grave de funcionamiento equilibrado. Pero el siguiente problema, uy, se me ha ido. Voy, termino. Vale, entonces esto lo podemos llevar a una ciudad. Como vemos, la analogía es correcta, incluso las mitocondrias son capaces de, para mí, de establecer una analogía con los puntos del territorio donde somos captadores de energía, que son las energías, en este momento la tecnología que tenemos, que es la renovable, que son mitocondrias del territorio para proveer de ATP en una célula o de electricidad en un territorio, ¿no? ¿Por qué? Porque, como digo, este tema para mí es muy importante. El conjunto del entendimiento de nuestra realidad tiene una biodiversidad donde el fundamento en lo que hoy conocemos es microbiológico. Antes, cuando solo teníamos la vista para entender la biodiversidad, creíamos que la mayor parte de las especies pertenecían al reino de la fauna o el reino de la flora, de las plantas. En tercer lugar, de los hongos. Ahora que tenemos ciencia para ver lo que pasa en la parte que no vemos, en la eucaria, es decir, toda la parte de seres vivos que tienen núcleo, sin hablar de bacterias y arqueas, la mayor parte de las especies son protistas. La mayor parte de la biodiversidad es microbiológica. Fíjense cómo ha disminuido el peso de animales, hongos y plantas. ¿Qué quiere decir esto? Pues un tema muy importante, que nuestro sistema de alimentación está basado en la intensificación de procesos en la agricultura para aplicarle fertilizantes procedentes del gas natural mediante el método Haber-Bosch y fitosanitarios porque creamos un hábitat absolutamente alterado, monoespecífico, con una sola especie floral que va a prevalecer, que es la gramínea que cultivamos, y esterilizamos el suelo, el fundamento de la vida. La vida empezó en el suelo, en el metro de la geosfera que fue meteorizado a través de miles de años de acción de agentes atmosféricos y de acumulación de materia orgánica, se generaron complejísimos microecosistemas de micorrizas, bacterias y tal, que permiten poner a disposición de las terminales radiculares de las plantas los minerales esenciales con los cuales se construye el tejido vegetativo. Cuando esterilizamos el suelo, estamos creando un problema gravísimo de entendimiento y supervivencia a medio plazo. Luego, esto es un tema para mí de una importancia capital. Primero, que tendremos un problema cuando no tengamos tanto gas natural como hoy para tener fertilizantes. Segundo, que es que necesitamos entender que el fundamento de la vida está en la parte que no vemos, en la microbiológica. Y que, por tanto, aunque suene provocador, cuando ponen una fotovoltaica en Extremadura de 200 hectáreas, rodeada de campos de secano cultivados con método agrointensivo, que son 12 millones de hectáreas en España, y al cabo de 5 años la fotovoltaica tiene una explosión de biodiversidad si se maneja bien, y el resto es la naturaleza, es decir, clorofila en primavera, yo sinceramente creo que nos hemos vuelto locos. Porque la biodiversidad en ese momento está bajo las placas y no en los miles de hectáreas que hay de cultivo de secano rodeando la fotovoltaica. Es paradójico, sí, pero es así. Científicamente es absolutamente difícil de rebatir. Es así, lo estamos monitorizando, tenemos indicadores y al cabo de 5 años una fotovoltaica bien manejada experimenta una explosión de biodiversidad que incluso acaban anidando pequeñas rapaces en los huecos. Territorio actual ya no creo que se deba planificar como hace años. Hay funciones que hay que reconocer, que son básicas, donde entra la energía. Y por tanto, como antes Jordi comentaba, y trabajando muy a gusto y muy eficazmente con
Irene Zúñiga y con su equipo y otras personas, estamos planteando que la ordenación del territorio implica el reconocimiento de dónde tenemos que plantear las mejores posiciones de captación de energía, como hacemos con el agua, como hacemos con la alimentación o como hacemos con el tratamiento de residuos. Y cuando hablamos de alimentación, la prioridad es, por una parte, los suelos agroedafológicamente más valiosos, que son patrimonio, es decir, los menos esterilizados, no como pasa en Euskadi, que hay un plan territorial agroforestal que establece que los suelos más importantes para Euskadi son los más productivos, lo cual diría que a nivel peninsular son los invernaderos de Almería, los que habría que proteger, porque para productivo un invernadero de Almería me choca, pero bueno, es decir, sin embargo, nosotros entendemos que el patrimonio está en suelos de carácter de origen cuaternario, en los bordes de los ríos, junto a los núcleos de los pueblos que están ahora abandonados y que, sin embargo, tienen un valor extraordinario en otro modelo. Necesitamos este nuevo equilibrio. Esto nos da una idea del problema al que nos enfrentamos. El mundo urbano, sí, el mundo urbano tiene muchas reticencias con el despliegue de la fotovoltaica, pero esta imagen expresa muy bien la situación. Este es el suelo peninsular y todo lo que ven ahí es la superficie agraria útil, 12 millones de hectáreas. 2 millones, o sea, son 14, 12 millones son de manejo agrointensivo y 2 en orgánico, ecológico y tal. La celdita amarilla es la superficie que se ocuparía con un despliegue a tope del PENIEC, 80.000 hectáreas. Estamos comparando 80.000 hectáreas con 12 millones. Y hay una literatura prolífica diciendo que las fotovoltaicas nos van a dejar sin superficie para la alimentación. En todo caso, sería sin proveer al sistema agrario internacional, porque la mayor parte de lo que producimos entra en un sistema que no está vinculado a la ciudad contigua. Pero estas son las proporciones. Entonces, si aceptamos que la energía regresa al territorio, lo que tenemos que tener en cuenta es esto. Y ya termino con estas consideraciones. Primero, que esto supone lo que tenemos que tener en cuenta, que es la proximidad con un tratamiento de energía renovable que pueda ser considerado sistema general. Utilizar criterios de proximidad de autosuficiencia conectada en la regulación de sistemas y dotaciones de agua, identificación de los suelos vivos patrimoniales, fértiles o potencialmente fértiles y aplicarles especial protección. O sea, para nosotros es tan especial protección una marisma o un bosque autóctono en buen estado como un suelo edafológico de alto nivel. Y esto nos cuesta mucho hacerlo en los temas. Y en relación con el resto de las funciones, paso para no lo que sí que creo que es importante es esto. ¿Qué creemos que hay que hacer en la planificación territorial? Regulación de usos con criterios de capacidad o adaptación, mantener criterios de capacidad, umbrales de dotación, diseños urbanos y logísticos sometidos a la prioridad de la eficiencia y establecer criterios estrictos para la salud ecológica del territorio. Y nada más, gracias por haber sido tolerante, Matilde. En todo caso, en la parte que viene después hay una referencia a la gobernanza. Ahí es un planteamiento que hago que llamo del ave a la vela, que es que tenemos que pasar de sistemas como el AVE, que durante mucho tiempo nos aseguraban que si salíamos de Sevilla 1 hora y 2 horas y media después no estábamos allí, nos devolvían el dinero, es decir, seguridad absoluta de artefacto bien calibrado, a una navegación a vela en donde salimos con nuestro barco, sabemos que queremos ir a Buenos Aires, no sabemos qué hora vamos a llegar ni cuándo, pero utilizando las fuerzas de la naturaleza, que es el viento y las corrientes marinas, somos capaces de alcanzar nuestros objetivos con una tripulación con suficiente conocimiento y capacidad de ir moviendo nuestros criterios de orientación a medida que pasan cosas objetivos irrenunciables con cambios en el proceso. Nada más. Muchas gracias.